Vamos a dar inicio con la primera de las conferencias que se encuentran programadas. En esta ocasión contamos con la destacada presencia del doctor César Rojas Ríos, quien abordará el tema de los retos de la mediación en tiempos turbulentos. Antes de dar inicio a esta primer conferencia del día de hoy, me voy a permitir dar una semblanza curricular de nuestro invitado, quien sin duda trae un currículum bastante importante, bastante interesante y que refleja su experiencia y conocimiento dentro del tema en el cual vamos a abordar. Él es sociólogo, comunicador social y conflictólogo boliviano. En sus títulos es comunicador social por la Universidad Católica Boliviana en La Paz, Bolivia. Es sociólogo por la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Doctorando en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Practice of Social Conflict Resolution por el Institute for Conflict Analysis and Resolution en la Universidad George Mason, en Washington, en Estados Unidos. Cuenta con experiencia nacional e internacional en análisis, resolución, gestión y prevención de conflictos sociales, así como en gestión sensible al conflicto, procesos de diálogo, BRI, TRI, multipartito, diseño, acompañamiento e implementación de procesos de negociación, mediación social y armonización, alineamiento de objetivos organizacionales. Actualmente es director de la revista internacional Turbulencias, especializada en resolución de conflictos, así como en mediación, negociación y diálogo, y coordinador académico del Diplomado Latinoamericano en Conflictología del Instituto de Mediación de México. De igual manera, participa en el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde es experto del roster en facilitación de procesos de diálogo y resolución de controversias del mecanismo independiente de consulta e investigación. Entre su experiencia ha colaborado como consultor en diferentes programas y actividades a nivel internacional. Su labor destaca en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde fue consultor en diversos temas, entre los que podemos encontrar mejorar y apoyar la implementación de un protocolo y sistema de monitoreo, seguimiento, análisis y alerta temprana de conflictos socioambientales en el Ministerio de Minería y Metalurgia, en la elaboración de contenidos e instrumentos de capacitación del curso especialización sobre prevención, análisis y gestión de conflictos socioambientales. Además de haber sido experto del roster de prevención de conflictos y diálogo democrático del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina. En dicho programa fue consultor senior Washington, Estados Unidos, puesto que ocupara también para la Organización de Estados Americanos en Washington. En el Ministerio Británico fue consultor sociopolítico para la resolución de conflictos en el Departamento de Desarrollo Internacional. Fue director académico de la Maestría en Gestión de las Obligaciones en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, entre otros muchos más. Cuenta con un importante número de publicaciones en libros y revistas a nivel internacional, autor de obras destacadas relacionadas al tema del conflicto y la mediación. Ha participado de manera relevante en actividades de docencia, así como expositor de conferencias, seminarios, talleres y paneles a nivel internacional, entre los que se pudieran mencionar el 16º Congreso Mundial de Mediación, versión virtual en México, capacitación sobre gestión consultiva de la conflictividad social, organizada por el aula virtual del Instituto Latinoamericano del Ombudsman y el Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social en Argentina. Conferencista en el segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, organizada por las Defensorías del Pueblo de Argentina y Colombia. Participante en el taller de capacitación en resolución de conflictos conjuntamente con la experta peruana Giselle Huamani, al equipo de funcionarios del Banco Interamericano del Desarrollo en Washington, D.C. Docente en el taller Herramientas de Análisis y Gestión
de conflictos sociales y comunitarios del Precongreso Mundial de Mediación organizado en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Expositor del Congreso sobre Diferencias y Diálogo de Civilizaciones en Noruega, Oslo, entre muchas otras más. Su currículum de manera íntegra se encuentra en la página de la Semana de Mediación 2020. Por su trayectoria ha sido objeto de múltiples premios y distinciones y al día de hoy nos acompaña en la Semana de la Mediación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Bienvenido, doctor César Rojas Ríos. Muy buenas tardes, buenos días, será en otras franjas horarias. Darte el mayor agradecimiento, María Antonieta, por la presentación y por supuesto un agradecimiento muy especial a Marta Laura Garza Estrada, como directora del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Nueva León. Gracias, Marta, por esta gentil invitación y por darme la posibilidad de compartir algunas pinceladas sobre esta coyuntura y los retos de la mediación. También hacerle llegar mi agradecimiento al presidente y magistrado Francisco Javier Mendoza Torres por permitirme estar ahora con ustedes. Por supuesto, un cálido abrazo a todos quienes nos siguen en esta oportunidad, precisamente desde esta cálida Asunción que es donde me encuentro. Empezaré entonces con el tema de mi conferencia. Y para mí es un especial placer, sobre todo, hacerlo recurriendo a un gran maestro y un hombre sabio, precisamente mexicano, como fue Octavio Paz. Él, el año 1983, escribe un libro que lo titula Tiempo Nublado. Tiempo nublado porque él sentía que en esa coyuntura tan particular y especial discurría una procesión de sombras que impedían ver con claridad el mañana. Pero al mismo tiempo estas nubes amenazaban por convertirse en una gran tormenta que se pudiera desencadenar sobre el conjunto de la humanidad. Tiempo nublado le llamó a ese momento, a ese periodo tan especial y singular. Y podríamos decir que el nuestro también tiene una gran semejanza con ese tiempo nublado. Sin embargo, yo voy a recurrir a otro rótulo para dar cuenta de esta coyuntura en la que nos encontramos. Y lo voy a llamar el tiempo Kodaks. Ciertamente no es un acrónimo en el estricto sentido, y lo van a ir ustedes descubriendo con la explicación que yo vaya realizando. El primer punto es esta K que ustedes ven al inicio. ¿Qué significa la misma? Podríamos decir que una vez que iniciamos con la cuarentena y la pandemia, el conjunto de nuestras sociedades se fue deslizando por una vertical, por una pendiente cada vez más aguda de precarización en sus condiciones sociales, económicas y de empleo. Y esto empezó a suceder de manera global. Sin embargo, con el paso de los meses, se fue viendo que las clases altas y medias llegaron a un punto que en este caso está por el centro de la K precisamente y está marcado con amarillo o naranja, según cómo se vea en sus pantallas, llegaron a un punto medio a partir del cual fueron recuperando
recuperando en sus niveles de ingresos o, si se hablan de empresas, de ganancias, y empiezan a levantar vuelo. Sin embargo, los sectores de clases bajas han visto continuar y proseguir esa ruta de precarización y de pauperización en sus condiciones sociales y económicas. De tal manera que vemos que entre ambos sectores se va abriendo una gran brecha social y económica. Nuevamente, una desigualdad que pudo haber estado en una situación más expectante antes de la pandemia, con la pandemia vuelve a abrirse nuevamente esa brecha entre estos dos sectores. Se ha acrecentado la pobreza y se ha acrecentado la extrema pobreza en nuestros países, y también se ha acrecentado esta desigualdad entre ambas poblaciones. Ciertamente una pregunta que nos podemos hacer es, sobre todo en el caso de los sectores de clases bajas o de estratos bajos, si al perder estos anclajes de ingresos, de empleo, no van a acabar desparramándose en la sociedad y generando, como en algunos casos se empieza a ver, situaciones de disturbios y de una creciente delincuencia que empieza a afectar determinadas zonas o barrios, sobre todo de nuestras urbes y sobre todo en las grandes urbes. De tal manera que este es un primer signo que marca esta coyuntura, esta precarización que en un principio parecía transversal a todas las clases sociales, pero que pasado el tiempo vemos que hay unos que empiezan a mejorar en sus condiciones y otros continúan en ese declive. Primer elemento de esta coyuntura, de este ciclo por el que estamos atravesando. Uno segundo tiene que ver con este globo terráqueo que ustedes pueden apreciar, donde ustedes verán que a diferencia de los planetas o del ángulo que estamos acostumbrados a mirar en el planeta, acá sobre todo en la parte central está el continente asiático. Y no lo está de manera aleatoria, sino que he buscado una imagen que grafique precisamente esta toma, porque quiere decir que la recesión económica se ha instalado en el conjunto de los países y de las naciones del globo. Todos van oscilando entre un decrecimiento entre el menos 2% hasta el 13%, por ejemplo, en el caso español. Por tanto, el mundo parece haberse internado en una coloración sombría, porque nuestras economías vienen en un descenso sostenido e intenso. Algunos economistas empiezan a hablar de que la década que habíamos ganado se ha vuelto a perder por efecto de esta recesión económica global. Sin embargo, en el centro de esta situación, el particular comportamiento económico de China parece desmarcarse del conjunto del planeta, porque China ha visto expandir su economía en un 5.9%. Es el único país que continúa creciendo o que ha retomado nuevamente la senda del crecimiento. Ha visto expandir sus exportaciones en un 10.1%. Y fundamentalmente, y cosa paradójica, a Estados Unidos, cuando parecía que se entablaba una guerra comercial entre ambas naciones.
El déficit comercial nuevamente se ha ampliado en el caso de Estados Unidos y el superávit comercial se ha expandido en el caso chino notablemente. Y un elemento y un signo muy llamativo es que Huawei se ha convertido en la primera compañía industrial high-tech del sistema mundial. De tal manera que China no solamente está pisando fuerte en las manufacturas, sino en las tecnologías de punta. Y de ahí esta centralidad que empieza a cobrar en la dinámica de nuestra economía mundial y que nos retrotrae a 6, 7 siglos atrás, cuando China ciertamente se sentía el ombligo del mundo. De tal manera que esto que parece una O y que representa al mundo, significa que con la pandemia y la cuarentena un conjunto de países han visto sus economías decrecer con todo el impacto que eso supone y además con altos índices, en el caso de los países latinoamericanos, de endeudamiento y que tienen que ver con pagos que tendremos que realizar hacia adelante. Bien, pasamos ahora sí a la letra D. Y la D significa densidad. Vivimos en un tiempo marcado por la densidad. ¿La densidad en qué sentido? De que las ansiedades, las depresiones, la soledad, la frustración, los temores, la esperanza, la inseguridad, el estrés, la rabia, el agobio, toda esta multiplicidad de emociones parecen haberse lanzado como un alud sobre nuestras sociedades y viven entreveradas y agolpadas en un mismo momento y a veces a unas les van sucediendo las otras o unas se van incardinando en distintos sectores de nuestra sociedad. Vivimos un momento de enorme agolpamiento de distintas emociones, sentimientos, en buena parte negativos, pero también en otra parte positivos. Y todos están coexistiendo en un mismo espacio, en un mismo momento, y a veces inclusive podemos ver esta procesión de emociones discurriendo en nuestro propio interior en lapso de días o de semanas. La densidad entonces va marcando este momento de una manera muy particular. Y ciertamente este conjunto de emociones de distinto signo crispan nuestros nervios, van poniendo a prueba nuestra propia templanza en un presente que parece prolongado y muchas veces sobrecogedor. Sin embargo, en este reloj de arena en el que parece haberse detenido el tiempo en la cuarentena, este conjunto de emociones van dando al periodo una enorme vibración interior, pero también en una crispación de nuestro propio interior. Más que emocionados, muchas veces nos sentimos conmocionados por esta situación que nos atrapa, que nos dirige, que nos limita en nuestras capacidades de desplazamiento y de encuentro con nuestros seres queridos. Una sensación de ambivalencia nos recorre. A veces nos sentimos habitar en emociones muy primarias, muy básicas, pero otras veces también avanzamos hacia emociones mucho más serenas y a veces también de mayor sabiduría en nuestros actos y actitudes. Avanzamos hacia la siguiente letra, la A. Y la A está relacionada con el acordeón o bandoneón, también como le denominan en Argentina. Este instrumento que cuando lo movemos
hacia adentro parece que se ahoga, pero cuando lo empezamos a descomprimir, toma aire y sale del encierro. Y la dinámica social en la que estamos empezando a avanzar precisamente parece ser esta de tomar aire y empezar paulatinamente a salir de ese encierro al que nos ha tenido condenados o capturados esta pandemia con la cuarentena que ha traído como suya. ¿Qué sentimos que se expande en este proceso que ya estamos dando inicio en nuestras distintas sociedades? En primer lugar, sentimos que sombras que se habían detenido como congelado en el 2019 vuelven a reemerger y hacerse presentes en esta nueva coyuntura. La delincuencia vuelve a aparecer. El narcotráfico vuelve a aparecer. La corrupción política vuelve a aparecer y muchas veces ligada a esos préstamos que nuestros gobiernos se han hecho de bancos externos para paliar el fenómeno de la enfermedad, del contagio y de la precariedad de nuestros sistemas de salud. Todo esto vuelve y es como si adicionalmente por efecto de la cuarentena se recargara además con una nueva fuerza y nuevos bríos. Esto vuelve a salir, vuelve a reemerger en nuestra coyuntura. Pero también vuelve a reemerger en algunos países la ilusión, la esperanza en grandes franjas de su población. Esto es lo que acaba de suceder, por ejemplo, recientemente en el caso de Estados Unidos con la elección de un presidente demócrata. Es lo que ha sucedido en mi país, en Bolivia, con el cambio de gobierno, de un gobierno que logra el apoyo electoral de un 55% de la población. Y es lo que ha sucedido en el caso de Chile, cuando más de un 70% respalda y apoya la realización de una nueva asamblea constituyente que irá a tejer un nuevo contrato social entre los chilenos. De tal manera que hay signos contrarios que vuelven a reemerger en la coyuntura. Y a veces en lo cotidiano estamos frente a lo que se llaman los hijos boomerang. Hijos que en el momento de la normalidad salieron de los hogares, fueron al mercado con la ilusión de tener un nuevo trabajo y de poder llevar adelante sus vidas, pero como producto de esa cuarentena y de la recesión y de la quiebra y cierre de muchas empresas, tienen que volver nuevamente al hogar de los padres. Y a veces lo hacen frustrados, descorazonados por ese contexto en el que les toca ahora moverse. Por tanto, este acordeón se abre y empieza, como les decía, a tomar aire y muchos elementos vuelven a reemerger y a hacerse presentes en la coyuntura. Unos positivos, otros negativos y otros neutros que están empezando a tomar su propio cariz en la coyuntura que se desarrolla. La T. Ciertamente la T está relacionada con precisamente la vivencia que nosotros estamos teniendo en este preciso momento, y es la tecnología. Hay un cambio disruptivo que se está abriendo paso y que va a cambiar el rostro, la carne, los huesos y la dinámica del propio capitalismo. Y es esta emergencia poderosa, vigorosa de la economía digital. Hoy en día estamos mucho más ligados
de manera virtual, nuestras economías y nuestra propia vida parecen discurrir en gran parte de manera online. Y esto es un fenómeno que ya se veía surgir, emerger, avanzar antes de la pandemia, pero que ciertamente con la cuarentena ha tomado un nuevo brío y ha tomado una nueva efervescencia, y es un fenómeno que se ha visto expandido rápida y poderosamente. Esto significa que las grandes tecnológicas se están convirtiendo en unas plataformas colosales, y ciertamente eso ha tenido impacto sobre su propia cotización bursátil. Es el caso de Apple, de Amazon, de Google, de Facebook y las grandes plataformas tecnológicas chinas. Las fortunas personales de sus dueños se han visto acrecentarse notablemente y los patrimonios de esas empresas también han crecido ostensiblemente. Lo digital y lo físico están cada vez más integrados. Y ciertamente, como les decía, nosotros somos una punta de ese iceberg. En 1964, un teórico, un intelectual norteamericano, Herbert Marcuse, había escrito un libro que se llamaba El hombre unidimensional. Hoy en día, gracias a estas plataformas tecnológicas, a esta economía digital que se está instalando en nuestras sociedades, podríamos decir que los seres humanos nos hemos bidimensionalizado. Tenemos una presencia física, pero al mismo tiempo tenemos una creciente presencia virtual, pero una presencia virtual que se expande más allá de los límites, por supuesto, físicos e inclusive de las fronteras nacionales. Nos estamos convirtiendo, quienes tenemos la fortuna de estar conectados, de estar online, nos estamos convirtiendo en seres cosmopolitas, abiertos al influjo de seres, de personas de otras nacionalidades, que nos nutren y enriquecen con otras experiencias, con otras visiones. Esto ciertamente es una ganancia y nuestros nacionalismos, a veces chauvinistas, empiezan a decrecer y a perder temperatura. Empezamos a ampliar nuestras miradas, nos empezamos a preocupar sobre puntos geográficos en los que antes no nos deteníamos y a los cuales no llevábamos nuestra mirada. Por ejemplo, ha sido notorio cómo hemos empezado a seguir casi de manera global la dinámica y el desarrollo de las elecciones pasadas en Estados Unidos. Todos empezamos a diversificarnos en nuestros intereses y en nuestras curiosidades. Esto hace que se refuercen algunos lazos débiles, pero también que se debiliten algunos lazos fuertes. Estamos rompiendo la ley de bronce, donde aquello que era lejano siempre nos quedaba lejano. Gracias a las tecnologías, aquello que está lejano se nos ha convertido en algo muy cercano y a veces instalado en nuestra propia intimidad. Y así como ustedes me ven de manera tan cercana, pues yo puedo ver a muchos participantes también de la misma manera. Y es como si unos y otros nos interpenetráramos, entráramos en nuestros propios espacios, como si yo visitara otros hogares y otras personas también pudieran hacer lo propio en el caso mío. Estamos rompiendo esa ley de bronce y nos estamos convirtiendo en una especie de homo viator, de hombres y mujeres viajeras, que gran parte de nuestro día vivimos viajando en esa nube y nos vamos desplazando a distintos puntos del orbe buscando distinta información o conocimiento. La tecnología en esta cuarentena también nos ha cambiado, nos está transformando
y parece ser uno de los puntales más serios, más profundos, que también marcará el próximo periodo que ya se empieza a abrir y anunciar. Me queda finalmente la S. La K entonces tiene que ver con esta precarización, el planeta que se ensombrece en esa recesión global a la que ha entrado, salvo la excepción China. La D, esta densificación emocional que hemos vivido y la seguimos viviendo de una manera sostenida. La A, de este acordeón como una nueva dinámica de expansión de elementos positivos, negativos y neutros, pero que se abren y también se superponen y se imbrican. La T, donde la tecnología se empieza a hacer todavía más patente en esta coyuntura y se proyecta con enorme fuerza y hegemonía hacia el ciclo que se empieza ya a vislumbrar y abrir. Finalmente, la S. Este tiempo sería nublado, como había señalado Octavio Paz a esa década de los 80, si no fuera porque también hemos apreciado y en muchas de nuestras sociedades y en distintos espacios y una multiplicidad infinita de personas se han orientado y se han mancomunado para hacer gestos de solidaridad sostenidos e inauditos. Algún autor decía que los otros se nos metían debajo de la piel. Y en esta coyuntura muy bien hubiéramos podido poner a esos otros, sobre todo a los más vulnerables, debajo de la alfombra, pasar por encima y no verlos y no extender nuestra mano. Sin embargo, no lo hemos hecho. Es llamativo cómo por lo menos alguna persona en una familia que tiene las posibilidades ha salido al auxilio de esas personas más vulnerables. Y lo han hecho bajo distintos formatos físicos, en otros casos que tienen que ver con las plataformas, de manera virtual, online, abriendo ollas comunes, muchos gestos, infinidad de gestos de solidaridad, pero no solo puntuales, sino sostenidos en el tiempo. De tal manera que esos sectores que veían descender su situación han encontrado en muy buena parte una mano solidaria que se ha extendido y los ha podido acompañar y hacer que ese momento sombrío no lo sea tanto. Esta solidaridad ha surgido como una sinfonía coral de distintos puntos, de distintos ángulos de nuestra sociedad en esa búsqueda de socorro. Y lo hemos hecho cada quien en la medida de sus propias posibilidades. Ciertamente podemos ver en esto un síntoma esperanzador de que la democracia y los derechos humanos están reformateando lenta pero sostenidamente a los ciudadanos. Los están abriendo en una visión más cercana hacia esas personas vulnerables. La democracia y los derechos humanos están transformando nuestras subjetividades y esto es positivo. Estamos aprendiendo a mirar más allá de nosotros mismos. Hemos virado nuestro giroscopio interior, muchas veces autocentrado en nosotros mismos, para empezar a mirar el panorama de lo social y dentro de lo social ver dónde nosotros podemos hacer un apoyo y podemos generar un acto, un gesto de solidaridad efectivo.
hay una nueva individualidad que se está empezando a fraguar. Una individualidad que es la intersección de un yo con un nosotros, o con el otros, o con los otros. Significa que el yo no deja de estar enfocado a sus intereses, a sus finalidades y a su bienestar, pero que en esa intersección donde encuentra a los otros, entiende que para conquistar una plenitud mayor y una felicidad más plena y auténtica, también tiene que preocuparse y salir al auxilio de esos otros, sobre todo en coyunturas como estas que requieren del auxilio de quienes pueden hacerlo. Y ciertamente es una gran filosofía la que nos puede orientar cuando entendemos que estamos en una situación privilegiada porque podemos apoyar y ayudar a los otros y no estamos en la situación de ser nosotros los que requieran esa ayuda y ese apoyo. De tal manera que si tenemos la posibilidad de hacer la ayuda y el apoyo, pues hagámosla de una manera efectiva. En esta coyuntura nos empezamos a encontrar no solamente autocentrados, como les decía, en nuestros intereses, en nuestras finalidades, en nuestro propio bienestar, sino empezamos a estar bicentrados. Sin dejar de mirar estos factores, también empezar a mirar hacia los otros y hacia el conjunto de la sociedad y ver qué colaboración y qué aporte podemos hacer en ese sentido. Y eso también implica, por supuesto, que nuestro régimen de valores, acotado, estrecho, a veces en un egoísmo, a veces en un egocentrismo, empieza a ensancharse y a expandirse y a abrirse. Y al abrirse nuestro régimen de valores, también se abre nuestro régimen emocional. Y empezamos a descubrir el valor de un viejo precepto de la Ilustración. Tal vez de los 3 preceptos, el más descuidado y olvidado. Sí recordamos con enorme fuerza el valor de la igualdad, el valor de la libertad, pero habíamos traído como más orillado y más descuidado el valor de la fraternidad. Y ciertamente en la coyuntura hay muchos y muchas que han empezado a encontrar la calidez y la devolución en términos de felicidad y de plenitud, lo que significa que haya una relación de reciprocidad, de cuidados mutuos entre unos y otros en esa constitución profunda del nosotros y sobre todo del nosotros para salir adelante en estos tiempos del Codax. Nuestro tejido social ciertamente se ha visto fragmentado, se ha visto desarticulado por el efecto de la recesión económica y de la cuarentena a la que nos hemos visto sometidos. Sentíamos tal vez en algún momento que nuestras comunidades iban en una buena dirección y de repente sentimos que tal vez si hemos dado un paso adelante antes o en el año 99 o hacia atrás, ahora parecería como que hemos dado 2 pasos hacia atrás. En muchos de nuestros países, además en la esfera política, se ha instalado la polarización, ese efecto divisivo entre 2 grandes bloques que se miran con profunda desconfianza y a veces con inquietantes síntomas de agresividad y de violencia. Sin duda, hay factores sombríos en ese tejido social, hay otros factores amenazantes como el tema de la delincuencia que ha vuelto con fuerza. Vamos viendo en las noticias, en los medios de comunicación, en unas y otras sociedades, en unos y otros países,
cómo la inseguridad ciudadana también se está convirtiendo en parte de nuestra cotidianidad. Y que si bien nosotros podemos estar en encierro, el peligro y la amenaza han salido del encierro y empiezan a trajinar por nuestras calles. Hay una desocialización producto de este encierro. Hay un aislamiento. En unos casos hay una enorme depresión, sobre todo en ciertas poblaciones, vistas en términos etarios. Hay niños, sobre todo los niños de los sectores más vulnerables, que no pueden conectarse vía online con sus escuelas, se han visto absolutamente recluidos en hogares profundamente depauperizados. Y esos niños sienten que al perder la escuela han perdido la vida. Hay ancianos que se han visto recluidos y sienten que su vida de alguna manera se les ha apagado antes de morir porque la luz eran sus seres queridos y los han visto alejados a esos seres queridos. Pero tal vez esto nos podría hacer pensar que nuestras sociedades se han convertido en una especie de papel secante de todo lo noble y de todo lo positivo. Y seríamos injustos, yo sería injusto si les diera solo esta imagen. Hay padres que hacen lo indecible para compensar la escuela o el colegio al que no pueden asistir sus hijos. Hay hijos también que hacen lo indecible por socorrer y acompañar de la mejor manera a los padres que no pueden abrazar. De ahí es que en este cuadro, donde se ven unas manchas que traducen elementos desesperanzadores, sombríos, he colocado uno de los girasoles de Van Gogh. Y los girasoles de Van Gogh representan la alegría y la esperanza, la fraternidad. Y están abiertos porque también son una especie de regocijo. Y creo que de esto hemos tenido también en esta cuarentena y en esta coyuntura. Y está marcada cuando les hablaba de la S, de la solidaridad. Pero adicionalmente, la cuarentena nos ha permitido también ser más selectivos. Hemos aprendido a diferenciar lo sustancial y sustancioso de lo accidental. Y hemos vuelto a recalibrar el valor fundamental de la familia y de los amigos. Hemos vuelto a apreciar que el centro de gravedad de las personas, que allá donde estamos bien y estamos en nuestro pleno centro, pero además nos irradia plenitud, es con nuestros seres amados. Y hemos aprendido a volverlos a mirar con nuevos rostros y a volver a agradecer a la vida por tener la fortuna de que nos acompañe. Esta selectividad nos ha hecho ver también con claridad que para vivir en realidad necesitamos de eso sustantivo, y que el consumo, y a veces ese gran consumo al que en muchos casos hemos estado acostumbrados, son papillas para el corazón. Que el alimento nutritivo que nos llena y nos completa está muy cerca y a un toque de nuestras manos. En este contexto del CODATS, ciertamente reflexionar sobre la mediación es hacer una reflexión auspiciosa y promisoria. Porque la mediación podríamos entenderla como un ejército con una infinidad de batallones que se despliegan en una dirección que no es violenta, sino más bien es la de la construcción de la paz. Tenemos la mediación familiar,
la mediación escolar, laboral, empresarial, comunitaria, penitenciaria, penal, sanitaria, política. Tenemos ahí una infinidad de frentes donde la mediación hace un trabajo intensivo y comprometido, ciertamente uniendo aquello que se quiere desunir, asociando aquello que se quiere disociar, haciendo tejido social. Y esto ciertamente es auspicioso y es promisorio. Pero además la mediación se ha reinventado, se ha reactualizado y hemos empezado a hacer mediación virtual. La mediación ha conectado rápidamente con las nuevas tecnologías, no se ha quedado cruzada de brazos en esta coyuntura y ha salido al auxilio en las familias, en los colegios, en las empresas, en las comunidades, para hacer ese encuentro y ese acuerdo entre quienes están en una situación conflictiva. Y esto ciertamente nos demuestra que la mediación no solamente tiene un gran pasado, sino tiene un enorme futuro. Ahora bien, requerimos que la mediación haga en esta coyuntura y en la que va a sobrevenir mucho más. Y de ahí es que les presento esta imagen de dos paraguas, uno cerrado y uno abierto. Yo diría que la mediación hasta ahora se ha desempeñado como este paraguas cerrado. Es decir, ha venido haciendo trabajos puntuales en todas estas esferas que les iba señalando. Mediaciones muy concretas. Y la idea es que la mediación expanda sus saberes y sus herramientas y que las socialice con el conjunto de la sociedad. Porque hoy más que nunca la sociedad está urgida por contar con esas herramientas para retejerse nuevamente. Los mediadores son alquimistas. Yo los considero como alquimistas, que transforman el bronce de las relaciones en nuevos oros, en relaciones más nutritivas, más fructíferas y que puedan abrirse a nuevos futuros, a nuevas historias, que ya no transiten por el lado malo, sino que se encarrilen por el lado más nuevo y más constructivo de relaciones que se van recalificando gracias a una serie de conocimientos y de habilidades que los mediadores comparten con los mediados. Por tanto, abrir el paraguas de la mediación significa que pasemos de ser alquimistas a generar esa gran alquimia social, un gran cambio social. Y es gracias, en parte, a que la mediación salga de su zona de confort y empiece a compartir sus grandes saberes, sus grandes herramientas. Y esto ya no es trabajar en lo reactivo, sino trabajar en lo preventivo. Es muy cierto que los mediadores no somos parte del problema y nos irradiamos y nos proyectamos como parte de la solución. Pero podemos ser parte de una solución mucho más grande, mucho más ambiciosa y retadora si precisamente compartimos en buena parte estos saberes, estas habilidades sociocognitivas que las hemos ido construyendo y depurando en todas sus particularidades. Hoy, en esta coyuntura del CODAX, necesitamos que amplios sectores de nuestra población tengan la capacidad de reencuadrar esta coyuntura, que desplacen su punto de visión de una mirada negativa, amenazadora, a abrir nuevas ventanas de oportunidad, a saber encontrar esas ventanas de oportunidad, de que aprendamos a descubrir en ese momento sombrío, como lo hacía antes, también esas pinceladas de color
mucho más alegres, más vivaces, más retadoras y más cautivantes. Y pensar que la coyuntura no se nos presenta monocorde, sino que hay otros sonidos que tenemos que aprender a apreciar y que son más optimistas y que nos influyen buen ánimo para seguir adelante. Y sobre todo, que el reencuadre nos permita a mirar nuestras coyunturas personales, familiares, sociales, con una mayor perspectiva. Y descubriremos que este momento sí es angustiante, pero que, por ejemplo, comparado con la gripe española, lo es muchísimo menos, y todavía mucho menos si comparamos con esas grandes pandemias en la Edad Media, donde no había vacuna en el horizonte y lo único que se dibujaba en ese horizonte era el rostro de la muerte. Por tanto, necesitamos, como sociedades, como individuos, como grupos humanos, aprender a reencuadrar. Y de esto saben y pueden decir muchísimo los mediadores. Necesitamos aprender a ser asertivos. Ciertamente la cuarentena nos ha golpeado, nos ha generado malestar, pero necesitamos expresar ese malestar. En otros casos necesitamos defender unos derechos, pero necesitamos hacerlo con respeto y en lo posible con dulzura. De tal manera que nos encaminemos en nuestras relaciones de una manera distinta y porque restablezcamos esas relaciones de una manera mucho más suave. No necesitamos incrementar la fricción social. No necesitamos incrementar la corrosión social. Esos son malos bosques donde nos podemos canibalizar unos a otros. Necesitamos no callarnos el malestar, necesitamos decirlo, pero sobre todo necesitamos trascenderlo. Y en ese sentido, la mediación nos puede aportar y mucho. Confianza. Muchas de nuestras relaciones probablemente hayan perdido la buena tónica de la confianza, de la seguridad. Hayamos visto erosionarse esos vínculos, pero necesitamos con urgencia restablecerlos. Y eso también significa aprender a mirar lo importante y dejar de lado lo accesorio y darnos cuenta de que todos estamos en manos de todos y que para salir de estas coyunturas agobiantes necesitamos del concurso de todos esos, porque solo de una manera mancomunada podremos ir adelante como sociedades. Mutualizar. ¿Cuánto de esto la mediación hace de manera cotidiana? Encontrar en esas relaciones quebradas, dañadas, los puntos de semejanza y de acuerdo. Poner los focos sobre lo que nos asemeja, sobre lo que nos acerca al acuerdo, sobre lo que nos lleva a la convergencia y nos va separando y alejando de las divergencias, los desacuerdos y las diferencias. Aprender a mutualizar, recobrar nuestras vidas como una cooperativa y sobre todo como una cooperativa orientada hacia la felicidad, de unos, de otros y de unos con otros. Evitar caer en los pozos ciegos, en esos puntos muertos donde las relaciones se ahogan y no encuentran fuerza y energía para ir adelante. Sí, la mediación puede decir mucho sobre cómo podemos aprender a mutualizarnos en términos interindividuales y sobre todo en términos sociales. La legitimación, sobre todo en contextos latinoamericanos donde somos tan propensos a deslegitimar los esfuerzos ajenos. Es importante reconocer lo que los otros hacen bien y decirlo en voz alta. Y ciertamente personas
que se tienen poca confianza entre sí, requieren recobrar esa confianza, requieren recobrar ese empoderamiento, porque es como si todos estuviéramos caminando sobre vidrios rotos y necesitamos revalorizar a las personas y empoderarlas para que puedan caminar con firmeza y con ilusión. Pues como decía un filósofo español, Julián Marías, los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, solo podemos fructificar bajo la sombra del árbol fecundo de las ilusiones. La elevación. Necesitamos ciertamente elevarnos de lo negativo a lo positivo, de relaciones destructivas a relaciones mucho más constructivas. Necesitamos ser más proactivos que reactivos y sobre todo necesitamos salir de una ética perezosa, donde criticamos pero nos conformamos, y generar una ética mucho más vigorosa y vital, donde miremos el valor del bien común y donde busquemos todo aquello que sea bueno para todos. Kant, el filósofo alemán Kant, decía que los seres humanos somos insociablemente sociables. La apuesta de la mediación es porque seamos fundamentalmente sociables. Que dejemos de destejer nuestras sociedades para tejerlas de una manera mucho más firme y vigorosa. Y todo esto para dejar el dolor atrás, para dejar el sufrimiento. La vida ya es sombría para que nosotros le agreguemos sus alícuotas partes. Finalmente, y con esto termino, ustedes verán esta columna en negro, con un símbolo de pare, de stop. No prosigamos cultivando lo oscuro que puede haber en nosotros mismos y lo oscuro que puede estar instalado en nuestra sociedad. Ciertamente lo oscuro está ahí, lo amenazante está ahí, lo depresivo puede estar ahí, lo angustiante puede estar ahí, pero también nosotros estamos ahí y estamos ahí para darle la vuelta a la oscuridad y para irla convirtiendo, como esos buenos alquimistas que somos los mediadores, en una visión mucho más radiante, más prometedora y más esperanzadora sobre nuestro caminar en la vida. Creo que sin esto, sin ese aporte que nos puede dar en esta coyuntura la sociedad, los seres humanos nos podemos sentir anclados, y lo que necesitamos es sentir que estamos abiertos como las aves a un horizonte retador, y los horizontes retadores se hacen sobre una fuerza que viene en contra, que es el viento, pero del que necesitamos también para sobreponernos a ellos y desplegar debidamente nuestras alas frente a esa resistencia, y decirnos a nosotros y a nuestra coyuntura y a nuestro tiempo que hemos sido más capaces de salir y de afrontar los retos que de quedarnos anclados en esos retos. Gracias, y con esto entonces concluyo mi exposición y me abro para escuchar y recibir las preguntas que puedan tener los participantes. Adelante, María Antonia. Muchas gracias, doctor Rojas. Efectivamente, vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos 15 minutos para ello. Antes de pasar a esa etapa, les comento a las personas que estén siguiéndonos a través de Facebook Live que hay que registrar nuestra asistencia en la liga que aparece en el nombre de la conferencia, para que pueda ser considerada su participación dentro de esta semana de la mediación. Y bien, vamos a proceder con las preguntas que han hecho nuestros participantes.
a través precisamente de la plataforma Facebook Live. La primera pregunta, doctor, además de en la violencia, ¿en cuáles condiciones ya no es posible la mediación? Marcela, si gustas, me haces unas 3 preguntas y así podemos dar paso a más respuestas. Claro que sí. Otra pregunta dice, ¿qué se debe hacer para bajar el índice de violencia que se disparó a partir de esta pandemia? Una pregunta más es cómo podemos mediar para que la violencia familiar disminuya o para subsanar un poco el dolor de muchas familias. Una más dice cómo debiéramos regresar a nuestra nueva realidad una vez que termine la pandemia, cuál sería la clave para que aflore la fraternidad. Una más dice en su experiencia cómo se podrían integrar las soluciones por estancias desde lo individual, familiar, laboral, social, etcétera, para que los efectos favorables o desfavorables se simplifiquen al abordarlos por grado de afectación. Una más, ¿cómo podemos resignificarnos como seres humanos por medio de la mediación? Y una última, ¿qué tan conveniente sería que se diera la mediación cuando una de las partes está en otro país, entre paréntesis Estados Unidos, y el otro en México? Son las preguntas, doctor. Bien, muchísimas gracias, María Antonieta. Las 3 primeras preguntas tienen una gran ligazón y conexión con el tema de la violencia. Los mediadores saben perfectamente en qué casos la mediación no puede ir adelante, en qué casos de violencia no puede encararse. Sin embargo, ahí nos encontramos con el tema de la justicia restaurativa, que si bien no abroga las penas, sí puede reconstituir las relaciones. Y esa es una perspectiva que hay que difundir y hay que cultivar, porque significa que muchos de los dolores humanos se pueden conjurar gracias a la acción de la justicia restaurativa. ¿Cómo podemos bajar los índices de la violencia? Ciertamente necesitamos acrecentar nuestros niveles de solidaridad, pero también necesitamos que los estados y los gobiernos hagan su tarea y salgan al auxilio y al socorro de las poblaciones más vulnerables, de tal manera que esas poblaciones sientan que están ancladas en un ingreso que les permite capear el temporal, porque si no, las estamos empujando por el desamparo a que salgan a las calles y no siempre con las mejores prácticas. ¿Cómo mediar en la violencia familiar? Lo ideal es que podamos detectar esos puntos iniciales en el surgimiento de la violencia y ahí de manera preventiva los podamos trabajar. Ciertamente cuando la violencia se desata hay que separar en principio a quien está generando esos niveles de violencia. ¿Cómo regresar a una nueva normalidad y cómo regresar de una manera más fraterna? Yo ahí decía, creo que nos podemos hacer, si no somos mediadores, nos podemos hacer de muchas de estas habilidades que ha desarrollado y ha cultivado intensamente la mediación. Creo que podemos interiorizar el tema de la asertividad, de la legitimación, del reencuadre, de la elevación, de la construcción de confianza. Munirnos de todas estas habilidades y de estos conocimientos, creo que nos ayudaría a que cada quien en el espacio en el que le toca desenvolverse pueda llevar adelante estas prácticas y estas habilidades. Y de esta manera creo que podríamos irradiar de una manera positiva. Ciertamente necesitamos hacer como sociedades muchas otras tareas grandes para encarar debidamente la fraternidad. Y ahí está el tema de la injusticia social. Pero en lo que a nosotros nos toca es, en nuestra tarea cotidiana, podemos hacer mucho tejido social,
mucho tejido social. Y la idea es que tengamos la apertura, la visión y sobre todo el compromiso para llevar esto adelante. No entremos en una ética perezosa. No entremos en una ética perezosa, porque esto nos lleva a cruzarnos de brazos. Y lo que necesitamos es salir al abrazo, no solamente al abrazo de los nuestros, que no hemos podido ver en esta cuarentena, sino también al abrazo del prójimo, de los que están más allá y de los que muchas veces están necesitando un apoyo y un gesto, una acción de solidaridad. ¿Cómo podemos integrar instancias como lo individual, lo familiar y lo social? Yo suelo decir que una enorme diferencia de los latinoamericanos respecto a las poblaciones anglosajonas es nuestro profundo sentido emocional. Estamos cargados de emotividad, pero sobre todo estamos cargados de amor. Y lo desplegamos y lo desarrollamos en nuestros espacios íntimos. Lo desarrollamos con nuestra pareja, lo desarrollamos con nuestras familias y lo desarrollamos con nuestros amigos. Pero los latinoamericanos no hemos logrado dar el paso de estas esferas, poder hacerlo en términos ya más grandes y más sociales. Necesitamos esa afectividad que cultivamos y de la que tenemos un gran potencial, poderla desplegar y trascender más allá de nuestros espacios familiares y de amistad. Necesitamos salir a la intersección de esos otros vulnerables. Y entonces haremos sociedades más fraternas. Y al hacer sociedades más fraternas, haremos sociedades más habitables. Para unos, para otros y para todos nosotros. La ganancia será mancomunada. Será mancomunada. Y aquí también los latinoamericanos a veces solemos anclarnos y entramparnos en dinámicas que tienen que ver mucho con formar grupos que son un juego de espejos. Nos gusta relacionarnos solo con quienes se nos parecen, con los que son iguales que nosotros. Y no, tenemos que salir al encuentro de los otros, de los diferentes, ampliar y enriquecernos, generar mayor densidad existencial en nuestro propio interior. Y esto solo lo logramos saliendo de ese juego de espejos. Y ahí vamos a descubrir un mundo ancho y que ciertamente no nos va a saber ajeno. Sobre cómo podemos resignificarnos como seres humanos. ¿Cómo podemos resignificarnos como seres humanos? Todos desde muy pequeños aprendemos a hacer un cultivo y en algún caso un hipercultivo de nuestro yo. Pero necesitamos la intersección. Necesitamos salir al encuentro de los otros, en su diversidad, en su vulnerabilidad y en sus apremios. Y entonces, cuando logremos conectar nuestro yo con ese otros, cuando logremos salir de ese autocentramiento a un bicentramiento hacia el centro que somos nosotros y nuestros familiares, pero también hacia ese otro centro que viene por el conjunto de la sociedad, vamos a sentirnos enriquecidos. Vamos a sentir que vamos conquistando una felicidad mucho más plena, pero mucho más sólida y hecha de materiales más consistentes. Necesitamos que la palabra, sobre todo fraternidad, resuene en nuestro interior. Pero una vez que resuene en nuestro interior, necesitamos transformarla en actos concretos hacia el conjunto de la sociedad. Es conveniente la mediación entre parejas que a veces el uno se ha desplazado a Estados Unidos y el otro se queda en México o en Bolivia o en Paraguay o en Perú o en Colombia.
qué maravilla ahí la tecnología que nos permite poner el puente tecnológico que puede generar esa mediación y ese reencuentro entre quienes se han separado y que a veces producto de esa separación empiezan a ver erosionada su relación y que de esa erosión inicial se puede ir generando divergencias y hasta conflictos que pueden acabar quebrando la relación. Pues la tecnología nos ha permitido y los mediadores con gran sagacidad rápidamente han saltado hacia la tecnología, se la han apropiado y la están domesticando de una manera formidable para evitar que esa situación vaya adelante y para que quienes están separados puedan encontrarse a veces en una situación de dramático desgarro, ir en el proceso de mediación reencontrándose, de tal manera que la tecnología ciertamente ha abierto posibilidades provisorias para la mediación. Con esto cierro la última pregunta que me hacías, María Antonieta. Tú me dirás si hay más y hasta qué. ¿Cuánto tiempo? Más, doctor, nada más que estamos a 2 o 3 minutos de concluir. Si gusta, se las paso rapidito. ¿Cómo visualiza México en estos cambios económicos y políticos que estamos pasando? ¿Y qué sugerencia final nos dejaría para avanzar como sociedad? La segunda es, ¿qué opina sobre el desarrollo de campañas sociales que promuevan la mediación, considerando las condiciones actuales de violencia interracial? Muy linda la última pregunta estas últimas preguntas que me haces, María Antonieta, o que me las transmites de los participantes. Así es, doctor. Para mí México es un país entrañable en todo el sentido del término. Y nada más yo les recomendaría a los mexicanos que nunca se olviden de que son un país lindo y querido, pero que sobre todo ustedes lo sientan lindo y querido y no lo dejen de seguir haciendo de esa manera. Ciertamente hay varios fenómenos y yo no soy el más indicado para recordarles que afean la sociedad mexicana, pero creo que los mexicanos, en esa enorme vitalidad que tienen, sabrán sacar fuerzas de flaquezas para darle la vuelta y hacer la alquimia donde requieran hacerla. Son un pueblo lindo y querido y lo que necesitan es continuar siéndolo y sobre todo sacar sus fibras emocionales para llevarlas, como decía antes, de sus familias al conjunto de la sociedad. No basta que nos querramos entre pocos, necesitamos de que esas querencias salgan al conjunto de la sociedad y esta es la manera de construir fraternidad. Creo que en la interioridad de los mexicanos está esa capacidad y esa fuerza. Yo no creo en ese sentido que México esté en el laberinto de la soledad. Yo creo que México no está en ningún laberinto y si está es en un camino de esperanza, de apuesta, de templanza y donde preservando su cultura puedan abrirse al gran cosmopolitismo del mundo. Muchas gracias, doctor César Rojas Ríos. Prácticamente pues son las preguntas que teníamos de parte de nuestros participantes a través de la plataforma de Facebook Live y pues solamente me queda a nombre de nuestro magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, el magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, agradecer infinitamente su participación, que haya compartido sus experiencias y sus conocimientos a través de la Semana de la Mediación en su emisión 2020. Oportunamente se le hará llegar su reconocimiento como participante a través de la vía electrónica. Muchas gracias, doctor Rojas.
Muchísimas gracias a ustedes y que sea una intensa y fructífera Semana de la Mediación.